esta cepa es mucho más agresiva y trae más mortalidad. Entonces ya está estadísticamente demostrada afuera que tiene un 65 a 70% más mortalidad que la anterior. Bienvenido, doctor Alberto Campodónico. Usted siempre ha sido un baluarte en estas entrevistas que hemos tenido desde que empezó la pandemia en el mes de marzo y siempre ha estado con nosotros, pues dándole orientación a la gente, que en este momento es lo más importante. Gracias, doctor. Cuénteme qué de nuevo y valioso tenemos que saber nosotros, pues, respecto al virus del COVID-19. Muchas gracias, Mariela. Bueno, y siempre es un gusto estar en ese programa y poder colaborar un poco más acerca del conocimiento de este virus. Cada día aprendemos más y aprendemos un poquito más en relación a esto. Y bueno, un programa nosotros lo tuvimos en diciembre, justamente cuando estaba iniciándose esto de aquí, estos cambios que había a nivel de terapia intensiva. Un 15 de diciembre teníamos 3 pacientes en UCI y un 23 de diciembre, un 26 ya teníamos 100% copado la UCI. Y desde ahí hasta este momento ha seguido manteniéndose un nivel de 90-100%, es decir, totalmente lleno. Baja un paciente y a las 2 horas ya está otro paciente ocupando la cama. Entonces, conversamos también que en diciembre llegó el paciente de lo que es el Reino Unido a través del aeropuerto. Bueno, y si nosotros nos damos cuenta, el Reino Unido de septiembre que comenzó el primer caso de ellos, de esta nueva cepa, en diciembre ellos ya estaban colapsados, es decir, 3 meses posteriores, lo cual nos está tocando a nosotros. Diciembre comenzó y ahora en marzo estamos colapsados. Y no solamente tenemos esta cepa de Gran Bretaña, tenemos también la cepa de Nueva York, y yo considero que así sea en poca cantidad, creo que tenemos también la cepa de Brasil. Obviamente que hay que tipificarla, pero bueno, tenemos mezcla de muchas cepas, tenemos cepas propias de aquí, pero lo más importante es que estas cepas de Nueva York y la de Reino Unido tienen una mayor mortalidad. Si antes fallecían dos pacientes, por ejemplo, promedio, una UCI ahora fallecen 4. Entonces, eso ha llevado a que la mortalidad en UCI de un 30%, 35% que había antes, a nivel privado y público, suba un 60-65% a nivel de UCI. ¿Y por qué? Porque generalmente estos pacientes a veces vienen complicados, a veces una neumonía del 50%, 40%, al día siguiente ellos tienen 70% y al día siguiente tienen 90%, es decir, evoluciona muy rápido. Y por otro lado, al evolucionar de esa manera, usted lo deja prácticamente, si no está preparado, lo deja sin tiempo de reacción. Y el paciente va directo a intubarse. Y uno pensaría, bueno, se intubó, hay opciones para el paciente. Entonces, pasan 5, 10 días, 12 días, generalmente cuando teníamos las cepas anteriores, y el paciente mejoraba y salía del tubo. Ahora, hay pacientes con estas cepas nuevas que suben a UCI, usted les pone el ventilador mecánico, espera que tengan una saturación del 100%, pero no, tienen de 83, de 86, de 89, se mantienen esa saturación, bajan y al tercer o cuarto día están falleciendo. Eso en términos generales. ¿Por qué? Porque esta cepa es mucho más agresiva y trae más mortalidad. Entonces ya está estadísticamente demostrada afuera que tiene un 65 a 70% más mortalidad que la anterior. Supuestamente lo que era mucho más virulenta, o sea que era más contagiosa, pero no mortalidad. Claro, lo que pasa es que hay unas variaciones también en el genoma de estas cepas y traen otras mutaciones nuevas que les traen más mortalidad. Y por eso la diferencia. Y aparte de eso, sabe que... Pero ahí lo está hablando en chino, déjeme decirle. ¿A dónde ataca, mejor dicho, estas cepas que son de Inglaterra, vienen reforzadas? ¿A dónde atacan? ¿Es cierto que atacan directamente al pulmón? O sea que este órgano que lo debilita y lo puede hacer hasta chicle en los casos en que... Claro. Imaginémonos que usted tiene, como usted dice, un moco, un chicle, en forma de chicle, dentro de lo que es el pulmón. Entonces eso no va a permitir que se oxigene bien y tampoco que se pueda insuflar bien, o sea que pueda haber una buena oxigenación. Entonces, tengamos una idea. Por ejemplo, hemos visto un hígado que es duro. Más o menos esa consistencia del hígado, el pulmón va adquiriendo en el transcurso de lo que se va complicando en estas cepas nuevas y se vuelve fibrótico, se vuelve blanco. En la tomografía se vuelve como un hígado duro.
Y el hígado, obviamente, si es duro, no se puede expandir lo suficiente, no tiene una buena facilidad pulmonar, no hay buen ingreso de oxígeno, no buen intercambio, y por lo tanto el paciente no llega a tener una buena saturación a pesar del ventilador mecánico. Entonces, esas son características que estamos viendo. Por otro lado, el hecho de que el paciente tiene mucho más trombosis, es decir, antes usted en las cepas anteriores, bueno, el nivel de trombosis lo medimos con un parámetro que se llama dímero D, es de 0 a 500. Entonces, antes usted tenía 2000, 3000, 1500. El dímero D uno lo identifica dentro del panel COVID, ¿no? Lo que tú pides en los laboratorios. Exactamente. En el panel COVID usted ve ferritina, que es inflamatoria. Algo muy importante y básico, si no tiene estos marcadores, es hacer un hemograma con una proteína C reactiva, PCR, que si usted la tiene, por ejemplo, en 80, en 100, en 200, sobre 5, entonces ya usted sabe que ese paciente se puede complicar. Y si no le baja durante los 3 primeros días subsecuentes con el tratamiento, ese paciente probablemente va a ser hospitalizado. Los otros parámetros, lo que es el dímero D, el que hablábamos de los trombos, es de 0 a 500. Entonces, hay pacientes que le llegan a usted ya a la emergencia con 5.000, 10.000, 15.000. He tenido pacientes hasta con 20.000 sobre 500. Entonces, usted sabe que ese paciente se va a complicar con lo que es trombosis. Es casi seguro. Entonces, usted tiene que protegerlo, pero muchas veces no lo puede proteger totalmente con la medicación. Y es un paciente joven, 30, 35 años. En un momento u otro se comenzó a ahogar, tuvo que subir a UCI, bajó esa saturación de 90, 60, 60, 30 y usted tiene que intubarlo, siendo joven, pero precisamente por ese riesgo mayor de trombosis que está ocurriendo dentro de las UCI en un 60, 70%. Esa es la otra complicación. Y de ahí el IL-6, que es la interleuquina 6, lo medimos, y eso es lo que lo pone blanco y fibrótico al pulmón. Se sube bastante y eso es el medicamento Actemra que tanto y que no hay actualmente. No hay. ¿Y qué están utilizando? Está escaso de conseguir. ¿Pero qué están utilizando? O sea, ¿se puede tener algún reemplazo de ese medicamento que está importante? Se utiliza también los corticoides que sirven para bajar la inflamación. Pero hay algo muy importante aquí. El Actemra como tal, ¿para qué sirve? Para el tratamiento de los pacientes que tienen artritis, para que nos demos una idea. Pacientes que están ahí sin poder movilizarse, sin poder caminar, te le ponen un Actemra y ellos ya comienzan a moverse y todo, porque se desinflaman. Entonces, una ampolla es ese efecto. Imaginémonos las 4 o 6 ampollas que se utilizan en el tratamiento para tener una idea de la inflamación que hay en el pulmón, es decir, una hiperinflamación. Entonces, se utiliza este medicamento para tratarlo, pero también se puede utilizar los corticoides en dosis altas, específicamente más la dexametasona. Entonces, esto ayuda también al pulmón, pero el problema es que todos estos marcadores se elevan de una forma muy rápida, y más que todo en pacientes adultos mayores. Entonces usted tiene que buscar la manera de darle tratamiento, como siempre hemos dicho, desde el primer día de síntomas, inclusive hasta antes. Pero recordemos que es lo que hablaba con el doctor Guevara la semana pasada, depende del estadio del virus. Exactamente. Exacto, del proceso de la enfermedad, ¿no? No se puede empezar con corticoides, pues, doctor. No, obviamente que no. Eso para que el público lo sepa y lo tenga bien claro, ¿no? Pero tampoco, si te vas complicando, mantenerte con, pues, con paracetamol. Con paracetamol, exacto, no me venía. Eso es lo que yo voy. O sea, nosotros tenemos que cambiar un poco la forma de tratamiento, es decir, no solo ser tratamiento sintomático, sino ir sobre los ejes del COVID. Exacto. ¿Cuáles son los 3 ejes del COVID? El primero vendría a ser la parte inmunitaria, la inmunidad. El segundo eje sería la parte inflamatoria. ¿Inmunitaria? ¿A qué se refiere con inmunitaria? Por favor, tradúzcame. Sí, que debe de subir la inmunidad del paciente para que éste pueda mejorar más rápido. Ok. El segundo eje sería el inflamatorio. Y el tercer eje sería cortar la carga viral, que yo lo considero muy importante al inicio. Entonces, ¿cómo se corta la carga viral, doctor, al inicio? ¿Con dióxido de cloro? ¿Con ivermectina? Con ivermectina. Con ivermectina. Entonces usted utiliza ivermectina, utiliza un antiinflamatorio que no es corticoide, por ejemplo, como la streptokinasa, streptonordasa, que tampoco es AINES, es el mutose. El mutose, ok, perfecto. Una cosa intermedia y le ayuda a desinflamar. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber a qué nos estamos enfrentando? Es muy importante hacer un hisopado, y un hisopado que le diga la carga viral, qué carga viral usted tiene. Si tiene una carga viral leve, moderada, o si tiene una carga viral alta o muy alta.
Entonces, si usted ya tiene ese hisopado con una carga viral alta, muy alta, usted sabe que tiene que usar ya medicación desde el primer día de síntomas. Pero el hisopado te dice la carga viral, el hisopado normal, el biomolecular. Claro, hay hisopados que le dicen la carga viral. Entonces, Pero un hisopado de antígenos. no, el hisopado regular, por ejemplo, el que hacemos, el que se hace en la Kennedy Alborada y en otras clínicas, sí Ajá. le dice la carga viral, Ya. alta, moderada. Entonces, usted ya tiene una idea de cómo va a evolucionar ese paciente desde el inicio. Entonces, sabe que usted tiene que usar tales o cuales medicamentos para Pero es combinarlos. importante lo que usted acaba de decir, doctor, que no solamente ver si es positivo, sino que en ese examen que se ha hecho, chequear con su médico o con su laboratorista la carga viral que se tiene para saber de qué manera se puede ir evolucionando, ¿no? Claro, entonces, si usted tiene algo muy alto, usted sabe que tiene que ya usar sus combinaciones de medicación desde los primeros 5 días, que es muy Ya. importante, porque usted ya llega a un séptimo, octavo, décimo día, y si ya tiene una neumonía amplia, ya definitivamente esos ingresos hospitalarios y medicación intravenosa. Ok. Actualmente, bajo este parámetro de los 3 ejes, estamos tratando inclusive pacientes en MediBlue, pacientes de 78 años, 80, 90 años, tenemos una paciente de 90 años, y pacientes de 70, 75, alrededor de unos 20 pacientes se han tratado durante los 7 primeros días y no ha habido necesidad de hospitalizarse. Doctor, yo le quería preguntar, aparte de la inmunoglobulina, ¿cuál es la vitamina, aparte de la C, que serviría para inmunizar al paciente en el momento en que le dicen que es positivo? O sea, que tenga más anticuerpos, que tenga, no es la palabra, que tenga, ¿qué? Que tenga más Inmunidad. fuerza, más inmunidad, exacto. ¿Cuál Claro, sería la vitamina? sí, nosotros en MediBlue, como centro inmunológico, se utiliza la vitamina C inmunológica con agregados inmunológicos expresamente para este tipo de vitaminas, compatibles con este tipo de vitaminas, más lo que son las inmunoglobulinas, ya sea intramusculares, subcutáneas, a veces intravenosas, pero intramusculares son las que utilizamos Claro, generalmente. pero si no tienen la opción de hacer eso, ¿cuál sería la alternativa? Sí, tomar vitamina C, tomar un complemento de vitamina D y tomar zinc. Es decir, las 3 cosas, Sí. añadidos obviamente a la alimentación, al ejercicio, que le baja la posibilidad de un COVID grave en unas 4 o 5 veces, más el hecho de poder dormir las 8 horas diarias. Y algo muy importante, si una persona es diabético o es hipertenso, debe tener controlado con medicación su diabetes e hipertensión. Sí, Porque el total. COVID, claro, el COVID como tal le aumenta la glucosa, o sea, le sube la glucosa. Si usted es diabético y no está controlado, tiene 200 regularmente, en Ujú. el COVID se le sube a 400, 450, se le hace difícil usted el control y ese paciente puede caer hasta en un coma diabético Como diabetes. y se le complica por otras cosas y termina subiendo terapia por la diabetes y aparte el COVID lo complica más. ¿Qué Entonces, cosa? Ah, por es eso muy... es que por eso, ¿qué tipo de pacientes nosotros tenemos que cuidar más? Siempre van a ser los adultos mayores que son hipertensos y diabéticos. Tienen Ujú. la combinación de las 2 cosas, tenemos que cuidarlos mucho más, o que tienen antecedentes de fibrosis pulmonar o asma también. Entonces, ellos tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta y medicarlos siempre preventivamente y aparte desde el momento del primer día de síntomas. Claro. Entonces, en relación, como le decía, con estas cepas, ¿cuál es el problema? Primero, que estas cepas, en vez de contagiar a 1 o 2 personas a la vez, van a contagiar de 4 a 5 personas al mismo tiempo. Pero Segundo, doctor, pero sigue siendo efectiva la lavada de manos, las mascarillas y el distanciamiento, ¿cierto? por supuesto Por que sí, mucho eso es que el algo, virus sea muy virulento. claro, es algo fundamental. Inclusive se habla de que la mascarilla para este tipo de variedades de cepas Ujú. que se deben de usar son las mascarillas KN95, por lo menos 8 horas, 10 horas, o doble mascarilla quirúrgica, que es más sencillo. Y por eso da Utilizar, hipoxia. Me quedo sin respiración, pues, doctor. Eso en bueno, ciertos momentos, pues, ¿no? Porque si tú estás al aire libre, no necesitas estar con una claro, KN95 del lado de todo el mundo, ¿no? obviamente, si usted está en una reunión o está en un comedor, bueno, no un comedor, sino en una reunión o está en una oficina o está en un lugar en donde usted va a tener contacto con muchas personas, definitivamente ahí usted tiene que usar la KN95. Lugares abiertos en los cuales no está en contacto no pasa nada y no es necesario utilizar lo que es la mascarilla en ese caso. Pero Ya. lo más importante es, como usted lo indica, el distanciamiento, porque al este virus saltar propiamente para buscar nuevos huéspedes y sobrevivir, entonces Exacto.
se adhiere mucho más. Es decir, con esas espículas, con esas puntitas, se adhiere y se disemina a través de las células. Y por eso es que, primero, el tiempo de incubación ha bajado mucho. En estas cepas nuevas ya no es de 14 días, no es de 7 días, el promedio es 5.6 días. Y a veces usted tiene 3 días, es decir, hoy día tuvo contacto con alguien, a los 3 días ya tiene síntomas. Entonces, ojo, cuando ya tiene usted esos 3 días, tiene que hacerse un examen ya de hisopado con carga viral, porque probablemente la carga viral sea alta o muy alta por el tiempo de evolución que está teniendo. Y se va a complicar mucho más. Entonces, ahí hay que tenerlo eso en cuenta. Ya, doctor, cuénteme por qué en Chile no está funcionando el tema de la vacuna o no serían las palabras adecuadas. ¿Qué está pasando en Chile? ¿Por qué la vacunación, que va en un 27%, pues no está dando el resultado esperado y han vuelto al confinamiento? Sí, bueno, Chile ha sido un ejemplo a nivel de Sudamérica y a nivel de toda América en relación a la vacunación. Han vacunado alrededor del 35% de las personas allá o más, porque todos los días están vacunando. Pero hay algo que hay que considerar ahí puntualmente. Primero, que la mayor parte de las personas allá se han puesto una sola dosis de la vacuna. Solo un 15% de estos vacunados se han puesto las 2 dosis. Y en segundo lugar, después de ponerse la primera dosis, mucha gente se ha relajado, sabiendo que, por ejemplo, usted recién la inmunidad se le alcanza a los 7 o 10 días después de una primera inmunización. Entonces, durante esos 7 días, ¿qué pasa? Que usted se va, sale, etcétera, y se contagia de COVID. Y, por ejemplo, para que nos demos una idea, aquí está la célula. Están formándose los anticuerpos de las vacunas, están formándose poco a poco. Están formando, viene el virus fuerte, entonces ve estos anticuerpos aquí y se transforma a través de mutaciones en un virus mucho más fuerte y prácticamente elimina ese efecto de la vacuna. Y usted lo va a contagiar mucho más con COVID, esa cepa que está ahí. Y ahí es que vienen las mutaciones producidas por la vacunación. Es decir, no por la vacunación en sí, sino por un exponerse después de haberse vacunado y agarrar el COVID. Entonces, ¿por qué Chile está haciendo ese confinamiento? Está haciendo un confinamiento en sí para vacunar y que para las personas vayan a su confinamiento y no se contagien después de vacunarse. Y ahí sí poder alcanzar la verdadera inmunidad. Sabemos que después de la segunda dosis ya usted ya alcanza una inmunidad mucho mayor. En cambio, la vacuna, en Chile están vacunando con Sinovac. Sería una vacuna china que lo que es un virus atenuado, un virus debilitado. El mismo COVID debilitado y le da un 51% de efectividad, leve, moderada y un 80% para no ir a UCI. En cambio, la vacuna de Pfizer como tal le da mucha más efectividad y la ventaja de la de Pfizer es que le ayuda mucho para estas nuevas variables y cepas que hay. Y así que hablan de una tercera vacuna de Pfizer, después de 6 meses, precisamente para estas nuevas cepas. Y por otro lado, es el hecho de que la de Pfizer se habla de que la primera dosis está dándole una inmunidad de un 70-80%, es decir, mucho más que las otras vacunas en una primera dosis. Por eso es que en muchos países han puesto la vacuna en la primera instancia y no la han puesto después de los 21 días, sino que demoran más para poder tratar de vacunar a más gente con la primera dosis y poder cubrir más población, ya que las vacunas todavía en la mayor parte de los países están escasas. Entonces no logra vacunarse todo el mundo que debe hacerlo. Y aparte de eso, tanto en Pfizer como en Moderna, ya están estudiando la vacuna para niños. Ya en Pfizer, de grupos etarios de 0 a 2 años, de 2 a 5 años y hasta los 12 años. Entonces se considera que de pronto en un año y medio más, ya esté lista ese tipo de vacuna y realmente ahí se puede inmunizar a todas las personas que se debe de inmunizar. Y hay algo muy importante. Antes se consideraba que una persona, por ejemplo, que ya había sufrido COVID, se tenía que vacunar después, mucho después. Ahora se considera que ya se puede vacunar dentro de los siguientes 15 días o al mes en promedio. ¿Por qué? Porque usted tiene los anticuerpos de Pero hay que hacer ese examen. ¿Cómo se llama? El nombre de un examen. Los anticuerpos neutralizantes. Exactamente, doctor. Usted sí que es inteligente. Sí, entonces tenemos, por ejemplo, claro, entonces tenemos... Hay que hacerse ese examen para saber si ya es momento de vacunarte, tengo entendido. Exactamente, si es arriba de 300, sí. Entonces, pero hay algo muy importante por el cual tenemos que entender aquí. Es el hecho, si usted ya tuvo COVID, entonces usted desarrolla esos anticuerpos. Entonces viene y se vacuna con las 2 dosis y usted tiene 6 veces más inmunidad
¿Ya? 5 a 6 veces más inmunidad que una persona que no ha tenido COVID y se vacuna. Por eso es tan importante vacunar a los que ya han tenido Ya. y después a los que también no lo han tenido y después posteriormente cuando haya la vacuna la de los niños, porque la inmunidad de rebaño solo la alcanzaremos cuando tengamos un 70-80% de personas vacunadas. Si usted va a De vacunar la humanidad entera, 7.000 millones de habitantes. Eso imagínese, suena, hoy día leía que pues, van a pasar 4 años hasta poder alcanzar la inmunidad de rebaño y esto es si la alcanzamos, doctor. Esto es peor que la gripe española, en verdad, en contagios, ojo, en contagios, no hay fallecimientos, porque yo creo que los fallecimientos sí están en un porcentaje todavía menor, muy menor. claro, eso sí, pero si nosotros nos descuidamos en relación a estas nuevas cepas que se saltan la inmunidad Puede que de sea, que usted haya estado enferma o se saltan la inmunidad de ciertas vacunas, es entonces verdad. vamos a estar desprotegidos. ¿Qué es lo que nos quedaría ahí? Es simplemente nosotros reforzar nuestro sistema inmune. Porque a pesar de colocarnos vacunas, ¿qué es lo que hace la vacuna? La vacuna viene una proteína viral que se produce artificialmente y hace que nosotros desarrollemos nuestra inmunidad, o sea, subamos nuestra inmunidad y eso nos permite combatir al COVID. Pero ¿qué pasa si usted no tiene una inmunidad tan alta? En alta, claro. No va a desarrollar lo suficiente que requiere y se podrá enfermar. Entonces, por eso en las personas de arriba de 70, 80 años es importante reforzarles la inmunidad para que de la mano con la vacuna ya pueda estar protegido. Y como leí alguna vez, no es importante a veces la marca de la vacuna o de dónde venga, sino el que las personas que tengan, obviamente que tengan una efectividad arriba del 50%, pero lo importante es que la mayor parte de las personas que se puedan vacunar lo hagan. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos un escenario de 1 millón de personas, perfecto, que se vacunen en un mes. Entonces, al mismo tiempo ahí, entonces todas esas personas que están en esa masa de personas, no se va a replicar el virus, es decir, no va a formar nuevas cepas, nuevas mutaciones, ni nuevos linajes, es decir, se queda detenido ahí. Y al pasar eso, ya en esa cantidad grande de personas, ahí va a comenzar a bajar la curva, como usted dice, contagios, y después bajará la curva de mortalidad. Entonces no puede usted vacunar un grupo pequeño por aquí, otro grupo pequeño por acá, otro acá. Estos se quedaron sin vacunarse. ¿Por qué? Porque los que quedaron sin vacunarse pueden tener el COVID y hacen que las personas que ya estén vacunadas, a poco a poco más ese virus, puede vencer la inmunidad de las vacunas de las personas que ya están vacunadas y generar super cepas y ahí se complica la cosa y vamos a tener... Es un cuento de nunca acabar, definitivamente. Pero el problema también es que los laboratorios en el mundo no están pues, con la infraestructura para poder hacer vacunas para 7.000 millones de personas, pues, doctor. Claro, lo que pasa es que... Ni siquiera para 1.000 millones, nada. Claro, exactamente, por aquí Ese no es el punto no es que no quieren, el punto es que no hay. claro. Esa es la gran complicación. Entonces, por eso hay que tener más paciencia para que haya más laboratorios que tengan, obviamente, más vacunas para poder utilizarlas. Doctor, ya veo que le está haciendo ojitos a alguien. ¿Dónde se me va? ¿Quién entró? ¿Quién entró? No, para nada. Sino que estaba pensando en lo que usted decía en relación a lo que es, por ejemplo, Brasil, que también se había vacunado las personas ahí y sin embargo tienen una ola de mortalidad bastante elevada, 3.800 fallecimientos en un solo día de ayer. Claro que hay más población obviamente que nosotros, pero ¿Y en porcentaje? Dios mío, eso es hartísimo. claro, por eso es que ya no les alcanzan los cementerios allá. Entonces, yo considero que las medidas que están tomando son adecuadas, pero deben de ser por más tiempo. Es decir, el hecho de ya que las personas tengan una limitación en salir, ya usted habla de un confinamiento parcial hasta cierto punto. Sí. Obviamente pueden salir de su casa, pero el hecho ya de regular que las personas no anden en la calle ya es bastante, porque de todas maneras, si nosotros seguimos con este escenario de las cepas, de que siempre hay, todos los días anda mutando el virus, llegará el punto en que, por ejemplo, las personas que se vayan a infectar durante este feriado, y con el tiempo que tiene de incubación el virus, que es variable, pueden llegar al día de las elecciones y contagiar a muchas personas durante ese día, a miles de personas, y ahí sí ya podríamos tener el inicio ya de lo que es una segunda ola, porque hasta el momento lo que hemos tenido ha sido picos después de los feriados, pero ahí sí podríamos tener el inicio y eso iría subiendo día a día. Y si suben los contagios,
obviamente van a subir también los fallecimientos. Así es. Entonces, es algo que hay que meditarlo en ese aspecto. Y por otro lado, el punto también de que nosotros como personas tenemos siempre que estarnos cuidando con las medidas de bioseguridad a pesar de habernos vacunado. El hecho de habernos vacunado una o dos veces no significa que ya seamos inmunes. Simplemente que nuestra inmunidad subió un poco para poder contrarrestar el virus, nada más, pero el virus sigue afuera y busca la manera siempre de ingresar a nuestro organismo independientemente que nos hayamos vacunado. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, el doctor Alberto Campodónico. No se olviden que él también está en MediBlue. En MediBlue hacen unos tratamientos para tener inmunidad que son espectaculares. Primero la inmunoglobulina, que es fantástica, con la vitamina C, ¿cómo era? Biomolecular era, doc. ¿Cómo era? La vitamina C inmunológica, y lo que es las inmunoglobulinas intramusculares, hay también de varias presentaciones, pero como le decía, este estudio lo estamos haciendo ya en 680 pacientes que no se han infectado. Al llegar a los 1000 pacientes, yo voy a enviar el estudio fuera del país para ser analizado y ver qué posibilidades hay de poderse tratar en otras partes en esa forma. Y lo siguiente que vamos a hacer es un estudio en base de la vacunación, las personas que se vacunen y los anticuerpos que ellos generen, para ver si, tengo entendido que en otros países, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer, se han vacunado y han generado los suficientes anticuerpos para que el índice de contagios después de una segunda dosis baje un 0.07, es decir, prácticamente no hay contagios después de una segunda dosis ni recontagios. Entonces, eso lo consideramos bastante importante, pero el hecho de que nosotros vayamos a tener diversos tipos de vacunas, como la AstraZeneca, como la vacuna Sinovac, que también va a venir el 3 de abril, con AstraZeneca y Pfizer, pero en 1 millón de dosis aparentemente. Entonces, eso de ahí nos va a permitir recién estudiar el hecho de cómo poder bajar el índice ya de contagios y, en segundo lugar, saber si estas nuevas vacunas que están viniendo van a poder desarrollarnos en nosotros los anticuerpos suficientes para poder combatir el COVID. Claro que sí, doctor. Bueno, todo esto es importante saberlo también, que realmente, pues, que yo soy un caso viviente de que cuando se te suben cuando tienes las defensas altas por estos tratamientos, que de hecho me los hago en MediBlue con la inmunoglobulina y la vitamina C inmunológica, realmente son efectivos, porque yo estuve muy, muy, muy en contacto con una persona que dio positiva, pues, a COVID-19. Sin embargo, no me pasó nada. Claro que estuve una semana encerrada y pues con mucho temor, pero usted sí me dijo, doctor, no te va a pasar nada, Mariela. Y yo, doctor, lo escucho. Y efectivamente, gracias a Dios, luego me hice el hisopado de una semana y no estaba contagiada, gracias a Dios. Así que pues estos tratamientos preventivos son muy, pero muy, muy importantes. Y como usted dice, eso es uno de los ejes de este virus COVID-19. Gracias, doctor, por estar con nosotros. ¿Alguna otra cosa que nos quiera decir? Sí. ¿Sabe qué? Una aclaración para Tatiana Campuzano, que acaba de tener el virus. Ayer me decía, porque yo no entiendo, a veces la gente, todo el día hablamos de COVID, ¿no? Pero cada día alguien me sale con una nueva teoría. Por eso cuando Tatiana, que trabaja para nosotros y que hace la revista y tal, pues me sale con estas teorías, yo digo, pues Tatiana, que no leyó bien. No, mentira, Tati, pero es que, mire, ¿sabe lo que me dijo? Que a mí me parece, si esto es verdad, me parece de locos. Dice que no importa la cantidad de anticuerpos con los que te quedes, sino que porque igual te vas a estar inmunizado luego del COVID. Si te quedas con 6% de anticuerpos, es lo mismo que quedarte con 60% de anticuerpos. Eso es lógico, alguien se lo dijo a ella y ella obviamente lo hace una hipótesis. Pero sí es importante que todas estas hipótesis que se manejan en el mundo sobre el COVID sean aclaradas por un experto como usted. Sí, definitivamente el hecho de tener anticuerpos es bueno, pero hay que saber qué tipos de anticuerpos tenemos nosotros en relación al COVID, y los más importantes son los neutralizantes, porque son los que en gran cantidad usted le pueden ayudar a prevenir que el virus ingrese a su organismo. Y es importante medirlos. Y le comento, muchos pacientes que, por ejemplo, han estado en tratamientos estos de vitamina C inmunológica y inmunoglobulinas, ellos después de un año, por ejemplo, tuve al sobrino con COVID, yo estuve tratando, y él le donó plasma.
y le dijeron, usted tiene tantos anticuerpos que puede donar después de un mes. Y él ya había pasado hace un año atrás el COVID, pero se había estado colocando medicación inmunológica. Ya, doctor, pero a ver, ¿tener 6% de inmunidad es lo mismo que tener 60%, sí o no? No, definitivamente no, porque usted, si tiene, mientras más inmunidad tenga, o más, significa que usted puede estar mejor protegido en relación al virus y a sus variantes, porque es diferente de tener una vacuna que le da una inmunidad hasta cierto punto de su organismo propio, a que usted refuerce la inmunidad aquí o la refuerce la inmunidad de esta manera. Entonces, mientras más anticuerpos vaya a tener usted, más inmunidad va a crear, y eso le va a permitir poder no solamente combatir o poder evitar enfermarse de lo que es el virus regular, sino también de sus variantes. Es decir, no todos nos vamos a infectar realmente de estas nuevas variantes, que eso es lo que hay que considerar, y tampoco hay que tener el temor que hay, pero sí debemos de cuidarnos todos los días. Y aparte de eso, algo que le iba a mencionar en relación a las inmunoglobulinas. Hay pacientes, por ejemplo, que no se pueden poner plasma o que no encuentran tal o cual medicación y siguen complicándose. Entonces, en ese momento que están hospitalizados y la neumonía está amplia y puede llegar a UCI, yo las utilizo en forma intravenosa y muchas veces se cambia el curso de la enfermedad y el paciente comienza a mejorar. Ok, dentro de la enfermedad también. Por eso es que yo menciono de los 3 ejes, y ese es un eje muy importante, la inmunidad. No hay que dejarlo a un lado, aparte obviamente de los tratamientos regulares, que son el hecho de tomar... Me ha encantado los 3 ejes, doctor. Creo que esa es la parte que vamos a poner en la revista, porque me parece súper importante los 3 ejes dentro ya de un positivo, ¿no? Claro, es que no podemos solamente medicar síntomas. Tenemos que tratar directamente lo que es la enfermedad, y más ahora que está más contagiosa y más mortal. Debemos ir al punto realmente del cual usted pueda bajarle la carga viral al virus y combatirlo. Es decir, de lo contrario, es como una pelea muy desigual, en la cual usted tiene un par de armas nomás y el virus está demasiado extendido. Entonces, tenemos que irlo de una manera diferente, en la cual usted desde el inicio lo trata de controlar y evita que llegue a unos niveles en los cuales se pueda complicar y llegar a hospitalizar. En estos momentos, ¿cuál es la prioridad? Tratar a los pacientes de tal manera que no lleguen a la posibilidad de hospitalizarse y aún más llegar a UCI y no tener ese paciente 3, 4, 5, 6 días sin medicarse, y ya llega el 8º día y está buscando el oxígeno, se está buscando el oxígeno, se está buscando dónde ingresar, y cada día es más complicado llegar a eso. Porque los primeros días de paracetamol son importantes, aparte de paracetamol, subir la inmunidad y bajar la carga del virus, ¿no? Y los anticoagulantes, y el hecho de combatir la trombosis. Son los 3 ejes fundamentales: inmunidad. Ya, pero eso después, pues, Doc. Eso ya después, pues. O sea, yo en los primeros 5 días, si todavía, pues, este paciente está con un COVID leve. Claro, con COVID leve, demostrado en lo que es el hisopado. Me demostrado bajo hisopado, exactamente. Claro. Doctor, algo más que tenemos que hablar, como que siempre me quedo con algo pendiente, pero bueno, nos podremos tener otra entrevista en cualquier momento. Gracias, claro. Le mando un abrazo, como siempre. Gracias por esta entrevista. No, muchísimas gracias, Mariela, siempre a las órdenes. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Consorcio Urbaceo, Nature's Garden, UTEC, Paul Rivet, Produbanco, Banco del Pacífico, Diners Club, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui y Villes. Que vuelvan los besos, las risas, las voces,